Hola, muy buenos días, muy bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Lunes 21 de octubre comenzamos esta semanita. Nos reencontramos después de este paroncito, después de este descanso del fin de semana. Espero que hayas tenido un fin de semana muy positivo, muy luminoso. Si te ha tocado trabajar, que lo hayas trabajado con alegría. Si no, pues que hayas podido descansar, disfrutar, hacer cositas nutritivas para ti, disfrutar de la vida. Y vamos a ver por favor cómo arrancamos esta semana. Ya sabes que si te apetece puedes hacer alguna pregunta en este momento. Y si no, simplemente pues estate atento, atenta a ese mensaje. Hoy vamos a usar el tarot de Rohrig. No lo sé pronunciar, pero bueno, lo intentamos. El tarot de Rohrig, que es un pintor e ilustrador alemán muy interesante. Yo no lo conocía hasta hace poco. No me lo voy a dar yo de sabiondo de saberlo todo, pero lo descubrí y me gusta mucho. Así que vamos a ver por favor cuál es esa energía o esa respuesta para este momento, para las personas que estamos aquí conectadas. Por favor, ¿qué nos quieren responder, contar, sugerir, poner de manifiesto en este momento a las personas que estamos aquí conectadas? Por favor, gracias, gracias, gracias. Respuesta, sugerencia. Me encanta esta carta, 9 de copas. Fíjate que de hecho, mira qué bonita es, 9 de copas, felicidad. Fíjate que de hecho, este tarot, como algunos otros, pues tiene palabras clave colocadas en las cartitas y hay algunas con las que yo no estoy de acuerdo. Antes, de hecho, estaba jugando un poco con ellas y estaba conectando y un poquito, bueno, esas cositas que haces antes de entrar a hacer la tirada como tal. Y no recuerdo cuál fue que dije, mira, esta es una carta que a mí realmente no me resuena para nada lo que tú pones aquí, pero es el sentir del artista y así ese es el que tiene que ser. No digo que no sea correcto, digo que no es el que yo le habría puesto. Pero bueno, en este caso sí, ahí voy, ahí iba yo. En este caso sí, porque en este caso la clave es felicidad. Y 9 de copas, además esta carta es hermosísima. Puede que sea de los arcanos menores más bonitos. Tiene ese aire de Rohrig entre el surrealismo, no sé si es impresionismo, ya te digo que no voy a ir desaviando, de lo que no sé no hablo, pero tiene un poco una estética como mezclada ahí y a mí me gusta mucho. Y este 9 de copas nos habla aquí de la felicidad y efectivamente el 9 de copas, el tarot clásico, digámoslo así, nos habla de la felicidad que tiene como base la plenitud, es decir, que tiene como base cuando lo tienes todo. Y a fin de cuentas, ¿qué puede ser la felicidad? La felicidad puede ser efectivamente cuando eres consciente de que lo tienes todo, o incluso cuando no solamente es un tema de tu conciencia, sino que incluso puede ser algo objetivo. En esos momentos de la vida en que te das cuenta de que es que tengo que ser feliz a la fuerza porque tengo todo lo que se puede tener. Ahí el 9 de copas también tiene una respuesta muy clave, perdón, o un mensaje muy clave que es cuánto más le pedimos a la vida. Es decir, igual que hablamos de la felicidad de lo que tengo, igual que hablamos de la felicidad de aquello que no me falta, muchas veces lo hemos hablado aquí, que en ocasiones nos fijamos en lo que sí nos falta o creemos que nos falta, nos fijamos en aquello que aparentemente no tenemos, en aquello que deseamos y ahí empezamos a pasarlo un poquito mal, porque no me doy cuenta de lo que sí tengo, no valoro lo que sí tengo, esos pequeños milagros de los que hablábamos el otro día, y entonces no estoy conectado con la felicidad. Podría serlo, pero no lo soy. Entonces, la respuesta que te da si tú has preguntado algo es esa situación, persona, cosa, entorno, animalito, planta, lo que quiera que sea que tú hayas preguntado. Para ti es un sí, para ti es un sí porque viene como con esa bendición, viene como con esa energía del 9 de copas que es la plenitud. El 9 de copas representa, como hemos dicho, cuando lo tengo todo, cuando tengo mis necesidades físicas, sería un poco como la cúspide de la pirámide de Maslow, podría ser el 9 de copas.
tengo desde mis necesidades más básicas hasta las más elevadas, las tengo cubiertas. ¿Cómo no voy a ser feliz? A no ser que elija no serlo por lo que decimos, ¿no? De que elijo ver lo que no tengo. Por tanto, si has preguntado por algo, a priori, si la pregunta pudiera tener una respuesta sí o no, la respuesta sería sí. Y si es una respuesta más abierta, te diría que esa respuesta es aquello por lo que tú has preguntado te va a traer grandes logros, va a ser una recompensa para ti, porque el 9 de copas, eso también lo hablamos mucho aquí y creo que nunca se dice lo suficiente. Todo es una evolución y llegas al 9 de copas después de haber pasado por muchas situaciones, también por el 5, que es bastante más atravesado y más complicado de transitar que el 9. Entonces eso es una recompensa para ti. Si no has preguntado nada, la clave es: hoy puede ser una energía, hoy puedes sentir una energía pues muy en esta línea que hemos hablado: la plenitud, la felicidad, el gozo, el logro, la alegría de estar vivo, la alegría de compartir, la alegría de mirar a tu alrededor y ver un orden, ver una estructura saneada físicamente, en tu salud, en tu economía, en tu trabajo, en tu despensa y, muy importante también, en tu entorno. Porque el 9 de copas no es directamente una carta que nos vincule como tal a la familia, pero se acerca mucho. Quizás la familia sería más la que viene después, el 10 de copas, pero tiene mucho que ver con eso. No en vano el 10 bebe del 9, como decimos. Entonces aquí hay algo que en el 10 se potencia al máximo, sobre todo teniendo en cuenta la numerología del número 10 y todo lo que eso trae aparejado, que ya lo hemos hablado en otra ocasión. Entonces, energía del día. Por si te hace falta, por si lo necesitas, esa sugerencia, digamos, desde arriba, sería: mira todo lo que tienes y obsérvalo bien obsérvalo e intégralo, llévalo a tu corazoncito, como este que tenemos aquí tan bonito. Llévalo a tu corazoncito y hazlo tuyo y agradécelo y honralo y honrate porque has llegado a eso, porque posiblemente por el camino has pasado muchas otras vicisitudes. Bueno, seguramente no. Obvio que has pasado vicisitudes para llegar a eso. Entonces el 9 de copas es como un poco el remanso de paz que en muchas ocasiones es necesario. De decir: oh, por hoy está bien, por hoy todo está bien. Creo que es uno de los 4 acuerdos, aquello de solo por hoy no te quejes, solo por hoy no te enojes, solo por hoy y ya mañana se verá. ¿Vale? Si practicamos eso cada día, ¿qué va a pasar? Que al final tenemos un acumulado, un saldo positivo en alegría, en felicidad y en salud física y en salud mental también. Así que nos despedimos con una energía muy bonita. Recuerda que son siempre lecturas generales, lecturas globales. Hoy puede ser que a alguien le ocurra algo que diga: mira, de lo que tú me has contado esta mañana o esta tarde, no sé, según a la hora a la que lo veas, de lo que tú me has contado a lo que yo he experimentado, hay la noche y el día. Vale, pues yo te animo, si eso se da, si hay alguna circunstancia adversa, alguna situación difícil, alguna situación dolorosa, te animo a que busques, aún dentro de eso, esta carta de la felicidad, esta esencia de la felicidad. El otro día vi un pedacito de una entrevista muy linda al enorme, infinito Jorge Luis Borges, y a él le preguntaban por su ceguera, y él decía: bueno, la ceguera no es del todo mala, yo veo algo bueno en ella. El no poder leer libros me hace recordar mucho más aquellos que leí, y el no poder ver me hace potenciar aún más la imaginación. Y decía una persona en un comentario, y me hizo reflexionar mucho, decía: bueno, esto no es optimismo, esto es estoicismo. Y también es verdad, puede ser muy estoico esa actitud de: bueno, pues si esto es lo que tengo, pues esto es lo que hay. Pero no deja de ser también una visión muy luminosa. Probablemente otra persona en esa misma ceguera solo habría visto dolor, llanto, queja, pesadumbre, y estaría en su derecho porque es su percepción. Pero si hacemos ese ejercicio, quizás que nos enseña gente como Borges, de ver dentro de lo aparentemente malo, verle algo bueno, a eso, sin llegar a ese extremo de la ceguera, evidentemente es a lo que yo te invito hoy. Si hay alguna circunstancia inconveniente, dolorosa, un poquito menos fácil de aceptar, un poquito menos
sencilla de encajar, te invito que aún así busques esto. Siento que siempre está, pero desde luego esto ya es cosa de cada uno. Yo, no obstante, mi sensación, no obstante, es que nos abramos a recibir esta energía porque es lo que nos va a llegar. Muchísimas gracias, gracias por hacer esto conmigo. Muchísimas gracias, Rosri, por esta carta tan bonita con la que nos despedimos en el día de hoy. Te la voy a dejar por aquí, por si te apetece echarle una foto ahí y llevártela contigo durante el día, y quizás para esos momentos en que a lo mejor no es que pase nada, sino que tú estés, porque a veces nos enfadamos, ¿verdad? A veces es como, no, si yo estoy bien, todo está bien, pero hay algo que te hace reaccionar. Cuántas cosas tenemos ahí enterraditas en el subconsciente, cuántas cosas hay que trabajar que a veces afloran y medio nos boicotean esa felicidad. Bueno, lo primero es, vamos a ponerle atención a eso para ver si lo podemos sanar. Y lo segundo es decir que no manda la mente ego, manda mi ser, y mi ser elige felicidad. Muchísimas gracias, feliz vida. Hasta mañana.